¿Cuántas veces te ha pasado que quieres jugar con tus panas, pero resulta que están en otra plataforma y el juego no tiene crossplay? Pero no todo está perdido, porque cada vez más juegos están apostando por el crossplay, permitiéndonos jugar juntos sin importar la plataforma. En pantalla dejaré en qué plataforma es compatible en sí cada uno de los juegos que te voy a presentar. Si te gustan los shooters desafiantes y cooperativos, Remnant 2 es un juego que no puedes dejar pasar. Este juego mezcla combate con armas de fuego y cuerpo a cuerpo en un mundo oscuro y hostil lleno de enemigos brutales y jefes gigantescos que te harán sudar. Lo mejor es que puedes jugar en cooperativos con hasta 2 amigos y gracias al crossplay, da igual si están en PlayStation, Xbox o PC. ¿Qué lo hace tan especial? Tiene generación procedural, es decir, cada partida cambia con mapas, enemigos y eventos distintos. Tiene clases y builds variadas, desde un tanque con escopeta hasta un tirador de precisión. El juego te deja personalizar a tu personaje al máximo. Con dificultad bien ajustada, no es imposible, pero sí exigente. Hace que ganar sea demasiado satisfactorio. Pero lo malo del crossplay es que no tiene cross save, así que si cambias de plataforma, pierdes el progreso. A veces, el matchmaking tarda en encontrar jugadores en ciertas dificultades. Y si te gustan los juegos con reto real y acción cooperativa intensa, Remnant 2 es un título que vale totalmente la pena probar. Warhammer Space Marine 2 es un shooter en tercera persona que te pone la armadura de un ultramarín. Aquí todo se resuelve con balas, espadas de energía y pura brutalidad, mientras destrozas hordas de enemigos en una guerra intergaláctica sin descanso. Y lo mejor, el cooperativo online está habilitado con crossplay entre PlayStation, Xbox y PC. Eso sí, hay un pequeño detalle, el crossplay no está disponible en el modo PvP, ya que separan los jugadores de PC y consolas en diferentes servidores. Entonces, ¿qué lo hace especial? Tiene combate visceral, es decir, no es un shooter común, aquí el combate es brutal, directo y extremadamente satisfactorio, con modo cooperativo intenso de hasta 3 jugadores que pueden unirse para aniquilar oleadas de enemigos juntos, y la ambientación épica de Warhammer, que tiene uno de los universos más ricos del gaming, y este juego lo demuestra. Pero entramos en lo malo del crossplay. Como mencioné, sin crossplay en PvP, lo que limita la experiencia si te gusta competir contra otros jugadores, y puede ser un poco caótico si no te coordinas con tu equipo. Pero entonces, si te gusta la acción intensa y jugar con amigos sin tener que preocuparte por munición o sigilo, Warhammer Space Marine 2 es una opción brutal para el cooperativo. Young hero, the gods have taken an interest in your odyssey. Age of Mythology Retold es una parada obligatoria. Es la versión mejorada del clásico Age of Mythology, un RTS donde controlas civilizaciones como los griegos, egipcios, nórdicos o atlantes, y utilizas dioses y criaturas mitológicas para dominar el campo de batalla. Este remake no solo trae gráficos mejorados y una jugabilidad más fluida, sino que también incluye crossplay entre Xbox y PC, así que puedes jugar con tus amigos sin importar si están en consola o computadora. ¿Qué lo hace especial? Juega con tus amigos en campañas legendarias y revive la historia con misiones llenas de dioses furiosos. Es el Age of Mythology que recuerdas, con mejoras visuales y de jugabilidad, pero mejor en todo. Lo malo es que solo está disponible entre Xbox y PC, dejando fuera jugadores de otras plataformas. Si buscas un RTS con profundidad, estrategia y un toque de mitología espectacular, Age of Mythology Retold es una joya que no te puedes perder. Si pensabas que jugar Outlast solo era aterrador, intenta sufrir con amigos. The Outlast Trials lleva el horror al siguiente nivel con un modo cooperativo aterrador, donde hasta 4 jugadores deben sobrevivir a experimentos retorcidos en una instalación secreta. Aquí no hay armas ni formas de defenderse, solo sigilo, cooperación y puro terror psicológico. Y lo mejor, el crossplay está habilitado en PlayStation, Xbox y PC, así que puedes compartir el miedo con amigos sin importar la plataforma. Lo que hace especial este juego es el terror, como en Outlast, pero con amigos, lo que lo hace menos solitario, pero igual de aterrador, con interesantes pruebas intensas, que cada nivel es un reto donde debes resolver acertijos, esconderte y no gritar en el micrófono. La atmósfera es enfermiza y te hace sentir constantemente vigilado, pero lo malo del crossplay es que no hay cross-save, así que tu progreso está atado a una plataforma, y si tu equipo no se comunica bien, probablemente terminen todos muertos en un rincón. Si te gusta el terror psicológico y la adrenalina de sobrevivir con amigos, The Outlast Trials es una experiencia única.
Si buscas un juego caótico, divertido y perfecto para reír con amigos, Party Animals es la opción ideal. Es Gang Beast con animalitos adorables, donde el objetivo es golpear, empujar y lanzar a tus amigos por el escenario hasta dejarlos fuera de combate. Aquí no hay reglas, solo física absurda y peleas ridículas entre perritos, gatos y hasta un pato con bufanda. Además, puedes jugar con crossplay entre Xbox y PC. ¿Qué lo hace especial? Golpear y moverse en este juego es un caos absoluto, lo que lo hace aún más divertido. Tiene variedad de modos de pelea, capturas de bandera, minijuegos y nunca te aburrirás. Es todo lindo y colorido hasta que un panda te lanza al vacío. Lo malo del crossplay es que solo hay entre Xbox y PC, dejando fuera PlayStation y Switch. Puede ser frustrante si juegas contra alguien que domina las mecánicas. Sí, siempre hay uno que se lo toma demasiado en serio. Si quieres un juego perfecto para fiestas, risas y traicionar a tus amigos de la forma más cruel posible, Party Animals es una elección segura. Si te gustan los juegos de mesa tácticos, pero no quieres pasar 40 minutos organizando fichas y cartas, entonces Gloomhaven en su versión digital es una opción brutal. Este es un RPG táctico por turnos basado en el famoso juego de mesa, donde tú y tu equipo deben explorar mazmorras, luchar contra enemigos y tomar decisiones estratégicas que afectan la historia. Lo mejor es que tiene crossplay en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, así que puedes jugar con cualquiera. ¿Qué lo hace especial? La experiencia de juego de mesa sin complicaciones. Es decir, todo el sistema de cartas, combate y gestión está automatizado. Es un cooperativo estratégico donde la comunicación con tu equipo es clave. Y con gran cantidad de contenido, montones de misiones, personajes y builds para explorar. Lo malo de este juego es que su curva de aprendizaje es alta. Si no te gustan los juegos estratégicos complejos, puede ser abrumador. Y no es tan rápido ni frenético como otros juegos. Requiere paciencia y planificación. Pero, si te encanta la estrategia y los juegos cooperativos que premian la coordinación y la táctica, Gloomhaven es un juegazo. Solo asegúrate de jugar con amigos que no tarden 10 minutos en cada turno. Si alguna vez has querido ser un vikingo legendario, luchar contra gigantes y defender tu aldea junto a amigos, Tribe of Mirkar es el juego perfecto. Aquí juegas en un mundo semiabierto lleno de criaturas mitológicas, donde debes explorar, recolectar recursos, construir defensas y luchar contra oleadas de enemigos. Pero lo más importante es que cada cierto tiempo aparece un Jotun, una criatura gigante que intenta destruir tu aldea, y tú y tu equipo deben derrotarlo antes de que sea demasiado tarde. El crossplay está habilitado entre Xbox, Nintendo Switch y PC, aunque hasta la fecha de este video las versiones de PlayStation todavía no lo soportan. ¿Qué hace especial este juego? Tiene mezcla de supervivencia y de acción que no simplemente son solo luchas, también gestionas recursos y construyes tu base, con partidas dinámicas, siendo cada decisión es diferente, con mapas generados aleatoriamente y eventos únicos. Modo cooperativo con hasta 10 jugadores. Sí, una tribu completa defendiendo la aldea. Lo malo del crossplay, como ya mencioné, PlayStation no tiene crossplay, así que los jugadores de Play 4 o Play 5 están aislados. Puede volverse repetitivo si juegas muchas partidas seguidas sin variar la estrategia. Pero, si nada de eso importa y si te gustan los juegos de supervivencia con un toque mitológico nórdico y un cooperativo intenso, Tribe of Mirkar es una gran opción. Si eres fan de los shoot 'em up clásicos, donde la pantalla se llena de balas y explosiones por todos lados, Counter Attack Uprising es un juego que te va a enganchar. Este es un shooter de naves en 2D al estilo de los clásicos arcade, pero con un toque moderno. Puedes jugar solo o en cooperativo online con hasta 8 jugadores. Y gracias al crossplay entre Xbox, Nintendo Switch y PC, puedes armar tu escuadrón con amigos sin importar la plataforma. Tiene acción frenética, pantallas llenas de enemigos, balas y explosiones constantes, con personalización de naves donde puedes mejorar y modificar tu nave con diferentes armas y habilidades. Modo cooperativo caótico porque la pantalla se vuelve un espectáculo de luces y disparos cuando juegas con amigos. Lo malo del crossplay es que no está disponible en PlayStation, lo que limita a algunos jugadores. Puede ser abrumador para principiantes ya que la dificultad sube rápido. Si te gustan los juegos arcade llenos de acción y quieres revivir la sensación de los clásicos shoot 'em up pero con multijugador online, Counter Attack Uprising es una joya que vale la pena probar. Si siempre soñaste con jugar un partido de Quidditch, como en las películas y libros de Harry Potter, este juego finalmente te da la oportunidad. Harry Potter Campeones de Quidditch es un multijugador competitivo donde te unes a un equipo y te enfrentas en partidas de Quidditch
llenas de acción y estrategia. Puedes elegir entre distintos roles como cazador, guardián, golpeador o buscador y trabajar en equipo para ganar el partido. Además, el crossplay está habilitado en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, así que puedes jugar con amigos sin importar la plataforma. ¿Qué hace especial este juego? Puede capturar perfectamente la esencia del deporte mágico con controles fluidos. Por supuesto, el juego en equipo y la coordinación es clave para la victoria. Tiene crossplay completo, una de las opciones más accesibles para jugar con amigos sin importar la plataforma. Lo malo es que dependerá del matchmaking. Si los servidores no están llenos, puede haber tiempos de espera. Si eres fan del universo de Harry Potter y siempre quisiste vivir la experiencia del Quidditch, este juego es una opción imperdible. Si te gustan los juegos de exploración espacial y construcción, Astroneer es una de las mejores experiencias cooperativas que puedes jugar. Aquí tomas el rol de un astronauta y exploras planetas generados proceduralmente, recolectando recursos, construyendo bases y sobreviviendo en entornos alienígenas. Lo mejor es que puedes jugar con amigos gracias al crossplay, aunque con algunas restricciones. Xbox y PC pueden jugar juntos con la función Xbox Play Anywhere. Steam y PlayStation 4 pueden jugar juntos, pero solo si PC es el host. No es el crossplay más universal, pero sigue siendo una opción para disfrutar con amigos en distintas plataformas. ¿Y qué hace este juego especial? Con vasta exploración libre, no hay misiones estrictas. Puedes hacer lo que quieras en planetas alienígenas gigantes. Creas interesantes bases, vehículos, maquinaria y todo lo diseñas y mejoras a tu gusto. Tiene una estética relajante. Es un juego hermoso y tranquilo, ideal para jugar sin estrés. La parte negativa de este juego es que no tiene un crossplay universal como lo mencioné anteriormente, y además no tiene una historia como tal, así que si buscas un objetivo claro, puede que no sea para ti. Pero si disfrutas los juegos de exploración, construcción y aventura con amigos, Astroneer es una experiencia increíble. Solo recuerda una regla importante: no te alejes demasiado sin oxígeno o te quedarás varado en el espacio. Y ahí lo tienen, 10 grandes juegos cooperativos con crossplay. Ahora ya no hay excusa para jugar con tus amigos, sin importar la plataforma en la que estén. Hay opciones para todos los gustos. Lo importante es que todos estos juegos permitan jugar juntos sin barreras. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos juegos te llama más la atención? Sé que he dejado muchos por fuera. Más adelante tendrán su video. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y toda esa vaina. Hasta la próxima.